Bienvenidos todos. Bueno, es un placer presentar esta mesa, el último día de las jornadas. Tenemos el agrado de tener aquí a estos tres grandes filósofos, Juan Manuel Spinelli, Gustavo Romero y Diego Singer. Vamos a empezar con la ponencia de Diego Singer, que se llama Expansión y diseminación del problema del utilitarismo en la filosofía de Nietzsche a partir de una lectura deleuziana. Diego Singer es profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y maestrado en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la misma universidad. Se desempeña como profesor titular de filosofía y sociología en enseñanza media y coordina desde hace 8 años grupos de estudio de filosofía para personas fuera del ámbito académico de la disciplina. Dicta regularmente cursos sobre Foucault para profesionales de la salud mental en diversas instituciones hospitalarias de la ciudad de Buenos Aires. Es docente del taller de filosofía del CUD, del Centro Universitario Devoto, de UBA 22, y de cursos de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras. Presento primero a los tres y después pasamos a escucharlos. En segundo lugar vamos a escuchar a Gustavo Romero, de UBA CONICET. Su trabajo se llama Fuerzas de lo finito ilimitado y una forma cargada de animales, el problema de la muerte del hombre y el advenimiento del superhombre en Deleuze. Gustavo es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Su campo de estudio es la filosofía contemporánea, especialmente el pensamiento francés. En su tesis doctoral investigó las convergencias y las divergencias entre Michel Foucault y Gilles Deleuze, centrándose en la noción de vida. Actualmente becario postdoctoral de CONICET, se desempeña como auxiliar docente en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre Michel Foucault y Émile Cioran. Por último, escucharemos a Juan Manuel Spinelli con un trabajo titulado Esquizoanálisis y refundación del comunismo, de El antiedipo a las nuevas alianzas. Juan Manuel es profesor en filosofía, ex docente de la Universidad de Morón en las asignaturas de filosofía social y metafísica, y traductor para la editorial Prometeo de, entre otros, Badiou, Lefort, Ben-Said y Besson. Es autor de ponencias y artículos varios sobre Nietzsche, Marx, Derrida, entre otros pensadores, además de ser poeta. Le damos así la palabra a Diego Singer. Bueno, gracias por la invitación y por la organización. Bueno, hay que pensar lo que nos cuesta pensar, no aquello que se oculta, no lo inaudito alojado en algún pliegue recóndito e inaccesible. Hay que pensar aquello que nos cuesta pensar por su evidencia, porque en muchos sentidos, en ocasiones de forma más que consciente, en otras de forma algo más inadvertida, opera en nuestro mundo cotidiano. Hay que pensar lo que opera en nuestro mundo cotidiano, en su superficie, en la puesta en juego de lo que somos, en nuestra praxis. Hay que pensar aquello a partir de lo cual nos movilizamos en muchas ocasiones. Hay que pensar la lógica, hay que pensar la dinámica de esos movimientos. Nietzsche decía en Ecce Homo que había que atacar lo que triunfa. Y es innegable, me parece en muchos sentidos, que estamos cada vez más insertos en un mundo en el que lo útil ha sido identificado como un sinónimo de lo bueno, hasta prácticamente fundirse en un solo término. Yo creo que se trata de algo más que de un simple espíritu de época, que implica una forma de otorgar sentido a la palabra valor, que encontró una forma de expresión filosófica en buena parte de la filosofía inglesa del siglo XIX, ¿no? Del pensamiento inglés del siglo XIX, y que en nuestros días quizás no tiene efectivamente un pensamiento filosófico fuerte que lo constituya, pero que sin embargo implica una serie de tecnologías, de dispositivos que intentan una puesta en valor entendida como una reducción a la utilidad a cada vez más aspectos de nuestra existencia. Vamos a ponerle un nombre concreto a este presente en el que el utilitarismo se ha expandido a niveles insospechados. Vamos a afirmar que el presente neoliberal de los últimos 40 o 50 años no puede comprenderse ni transformarse sin volver sobre las lógicas utilitarias que
que lo hacen más cercano a Bentham y a Spencer que a Adam Smith y a John Locke. Es decir, un neoliberalismo que no sería simplemente una reactualización del liberalismo clásico, de los pensadores liberales clásicos, sino sobre todo de los pensadores utilitarios. Tesis que han trabajado muchos pensadores, franceses inclusive, como Christian Laval y Pierre Dardot y muchos otros, ¿no? En este sentido, la disputa en términos ideológicos con una progresiva hegemonía neoliberal es más que insuficiente. Eso es parte de lo que me interesa pensar. Uno puede discutir en muchos sentidos lo que se nos propone en términos de instrumentalización de nuestra existencia, ¿no? Podemos estar genuinamente en contra de lo que eso implica, pero si a la vez no reparamos en las formas en las que se organizan nuestros actos, en los modos de su conducción indirecta, como decía Foucault en términos de gubernamentalidad, ¿no? Cómo conducir las conductas, entonces puede que ganemos solamente batallas ideales y puede que la materialidad de nuestras prácticas continúe acomodándose a lo que triunfa en esta época, a pesar de que tengamos un discurso contrario. Entonces pasemos a pensar si efectivamente el problema de la utilidad ocupa un lugar central en la obra de Nietzsche. Uno hace un repaso rápido por su obra y lo puede ubicar el problema de la utilidad en un lugar marginal, al menos a primera vista. Pero yo creo que sin embargo esa disputa que dio contemporáneamente con una parte del pensamiento inglés hay que actualizarla para pensar nuestro presente. Uno toma la gran obra de Deleuze, no su Nietzsche, sino su Nietzsche y la filosofía, y encuentra desde el comienzo, luego de la famosa afirmación que supongo que todos conocerán, ¿no? Tenemos siempre las creencias, los sentimientos y los pensamientos que merecemos en función de nuestro modo de ser o de nuestro estilo de vida, ¿no? Esto es lo que resume lo que decía anteriormente, ¿no? Si un modo de ser o un estilo de vida se configura a partir de la puesta en utilidad de nuestros actos, las creencias, los sentimientos y los pensamientos no podrán ir demasiado lejos. En esa misma página, donde Deleuze abre de ese modo, su Nietzsche y la filosofía, aparecen los utilitaristas, en esa segunda página de su texto, entre quienes hacen derivar a los valores de simples hechos, cito, de pretendidos hechos objetivos. Entran en el grupo de aquellos que dicen que hay algo que vale en sí y se presentan con valor para todos. Aparece entonces el utilitarismo asociado ¿a qué? A la indiferenciación, ¿no? A la imposibilidad de valorar, esto es, a la imposibilidad de crear. Y rápidamente la figura con la que Deleuze describe esta concepción utilitaria de los valores es la del mecánico. Hay un automatismo propio de la relación medio-fines. ¿Qué es lo que permite romper con la mecánica utilitaria que relativiza el valor? Bueno, lo que Deleuze denomina el elemento diferencial, lo que asocia al sentimiento de distancia nietzscheano, ¿no? Lo que manda una distancia, lo que se impone, lo que Nietzsche llama el pathos de la distancia, ¿no? Esa obediencia al sí mismo, lo que permite despreciar la utilidad. Les leo algo de Genealogía de la Moral, un momento del prólogo. Dice Nietzsche: con la necesidad con que un árbol da sus frutos, así brotan de nosotros nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestros síes y nuestros noes. ¿Os gustarán a vosotros estos frutos nuestros? Pero ¿qué les importa eso a los árboles? ¿Qué nos importa eso a nosotros, los filósofos? ¿No? Lo que se impone sin haber calculado su utilidad, sin haber hecho, digamos, un estudio de mercado, sin haberlo reducido a la comunicación. Cuando leo este tipo de afirmaciones en Nietzsche, no puedo evitar que resuenen las palabras de Deleuze en la conferencia que es el acto de creación, como esa conferencia que da a los cineastas, cuando Deleuze dice: ¿qué relaciones mantiene la obra de arte con la comunicación? Ninguna. La obra de arte no es un instrumento de comunicación, la obra de arte no tiene nada que ver con la comunicación, la obra de arte no contiene en sentido estricto la menor dosis de información. Por el contrario, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Me parece que hay que pensar parte del éxito del utilitarismo, sin dudas, y esto es parte ineludible de nuestro presente, una puesta en comunicación de todo lo existente, ¿no? La reducción de información, la cuantificación o la codificación, a la que resiste, como afirma Deleuze, la obra de arte cuando no pretende reducirse a la comunicación.
Pero volvamos un poco a Nietzsche. Nietzsche va a criticar principalmente el supuesto utilitarista que está a la base de los prejuicios ingleses. Hay varios momentos en la obra de Nietzsche donde esto toma más importancia. Recién leí algo de genealogía y la moral, pero hay varios aforismos, por ejemplo, el más allá del bien y el mal, que están dedicados a esto, ¿no? Sobre todo como modo de ocultar lo que en más allá del bien y el mal llama los instintos. Les leo, por ejemplo, dice en más allá del bien y el mal: utilitaristas, es que también vosotros amáis todo útil tan solo como un vehículo de vuestras inclinaciones, es que también vosotros encontráis propiamente insoportable el ruido de sus ruedas. ¿Cómo es que lo útil aparece para ocultar otra cosa que sería la posibilidad de la resistencia a la información, a la comunicación, a la codificación? Esa asociación enseguida aparece en su momento de su calificación más directa, cuando Nietzsche, en ese aforismo 190 de Más allá del bien y el mal, dice directamente que la asociación directa entre lo bueno y lo útil huele a plebe. Y en el aforismo 228 hay un ataque más extenso, un poco más desarrollado, dirigido a los seguidores de Bentham, que reducen el concepto de felicidad general a la moralidad inglesa, a la comodidad, a la elegancia, ¿no? Digamos que ocultan la singularidad de aquello que proponen. El problema, como afirmaba Deleuze entonces, es que el utilitarismo propone un bienestar general, un valor para todos. Vuelvo un poco a la genealogía de la moral. Para mí es evidente, primero, que esta teoría busca y sitúa en un lugar falso el auténtico hogar nativo del concepto bueno. El juicio bueno no procede de aquellos a quienes se dispensa bondad. Antes bien fueron los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos, quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea, como algo de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Partiendo de este patos de la distancia, es como si arrogaron el derecho de crear valores, de acuñar nombres de valores. ¿Qué les importaba a ellos la utilidad? Hay muchos momentos en los que Nietzsche no discute con la posición, digamos, esclava cristiana, sino que dice, esto también está claro en Más allá del bien y el mal, en la genealogía y la moral, dice, bueno, ahora esto se configura de otra manera y se configura en relación a lo útil. Una posición similar, inclusive, se puede encontrar en Zaratustra, es uno de los discursos fundamentales para entender la operación de la voluntad de poder, que es de las 1000 metas y de la única meta, ¿no? Los utilitaristas aparecen ahí como los creadores del Estado y de toda maquinaria calculadora de beneficios, ¿no? Solamente alejándose del Estado y del mercado, solamente a partir de ese patos de la distancia que implica la renuncia a lo que Nietzsche llama la prudencia calculadora de la utilidad, puede haber creación. Por supuesto que tenemos que preguntarnos, si lo estamos haciendo, si el Estado puede albergar otra cosa, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos que pensar, eso es parte de lo que tenemos que disputar. ¿Cuáles son las posibilidades de valorar de otra manera, de crear otros modos del juicio que no estén motorizados por fuerzas reactivas, que en este caso toman la forma de auditorías de tipo contable? Esa prudencia calculadora es la que diferencia a los utilitaristas de los creadores, ¿no? Esa búsqueda del éxito, ese servilismo de la finalidad, ese hombre que no sabe jugar, como dice Deleuze, que no puede con su quizás, que ha desaprendido a danzar sobre los pies del azar. El utilitarismo se presenta entonces, nos dice Deleuze en Nietzsche y la filosofía, como un tipo particular del ideal ascético, ¿no? Producto de las fuerzas reactivas. Cito ahí de Nietzsche y la filosofía. Este es el punto de partida del concepto de reacción, cuya importancia en Nietzsche veremos más adelante, los acoplamientos mecánicos y utilitarios, las regulaciones que expresan todo el poder de las fuerzas inferiores y dominadas. Que por supuesto es Deleuze mismo el que nos dice, no olvidemos que estas fuerzas inferiores son las que triunfan, son las que se organizan, ¿no? En ese llamado que reactualiza Deleuze, tomándolo de Nietzsche, ¿no? De cuidar a los fuertes de esa organización de los débiles, ¿no? De las fuerzas reactivas.
el de cuidar y cultivar la creación entre tanta reacción utilitaria, ¿no? Ante tanta manía utilitarista de compensar e igualar. Bueno, por supuesto que esto es un repaso un poco a vuelo de pájaro, ¿no? De las críticas que hace Nietzsche al utilitarismo, a Bentham, a Spencer, todo esto tiene que profundizarse, hay que entrar ahí sobre todo a hilar más fino también con las lecturas que hace Nietzsche de Darwin, ¿no? El modo en que Deleuze lee este ataque nietzscheano en el mismo libro en el que nos dice que tenemos que ser agresivos con quienes nos preguntan para qué sirve la filosofía, ¿no? También esa frase famosa aparece ahí en el Nietzsche y la filosofía, en relación, ¿no? A el cuidado que tenemos que tener cuando aparece la pregunta por la utilidad. Bueno, ahí hay todo un campo, por supuesto, para expandir y seguir profundizando, pero dijimos al comienzo que nos interesaba pensar el problema del utilitarismo porque no es simplemente una cuestión del siglo XIX, sino de nuestro presente neoliberal, de la forma en la que se moldean las subjetividades contemporáneas, y creo que tenemos que pensar en formas del utilitarismo contemporáneo que por un lado reducen a cálculo, a información, a maximización de resultados, las inversiones que se piensa que hace el sujeto del interés, pero no simplemente en la forma de una mecánica fría. No tenemos que enfrentarnos simplemente a la propuesta de una mecánica fría que nos vuelve calculadores hedonistas, sino el modo en el que se intentan movilizar resultados utilitarios aún mayores cuando se logra movilizar algo de lo que se presenta en principio como no calculable. La pregunta con la que quisiera ir cerrando es cómo se organizan las fuerzas reactivas tomando para sí parcialmente de las fuerzas activas, algo que seguramente el siglo XIX, digamos, ese utilitarismo, por lo menos no inventan, sí quizás en la línea más spenceriana, que se continúa en las formas en las que algunas partes de la escuela neoliberal retoman eso. Yo quisiera leerles algo de lo que dice Schumpeter, ¿no? En Teoría de la Evolución Económica, sobre esta figura contemporánea de la que estamos hablando, no podría así nombrarla plenamente, pero que es la del emprendedor. Dice Schumpeter que es un jefe que tiene la voluntad y la autoridad, esto está en Teoría de la Evolución Económica, ¿no? Tiene la voluntad y la autoridad, que no teme ir a contracorriente, que crea, importuna, rompe el curso ordinario de las cosas, es el hombre del plus ultra, el hombre de la destrucción creadora. No es un individuo calculador hedonista, es un combatiente, un competidor a quien le gusta luchar y vencer, cuyo éxito financiero no es sino un índice de su éxito como creador. La actividad económica debe ser entendida como un deporte, como un combate de boxeo perpetuo y despiadado. La cosa suena mucho más nietzscheana, ¿no?, que utilitarista benthamiana en ese sentido. Se nos invita a vivir en la incertidumbre, se nos invita a arriesgarnos, se nos invita todo el discurso contemporáneo de la salida de la zona de confort. No hay que engañarse, tiene poco de nietzscheano, ¿no?, porque termina mucho antes. Se nos invita a romper con los moldes establecidos, se nos invita a crear. Foucault, que se da cuenta de esto, me parece, muy claramente en varios momentos, pero cuando uno lee El nacimiento de la biopolítica, ¿no?, donde analiza el liberalismo y el neoliberalismo, utiliza la frase nietzscheana, ¿no?, para dar cuenta, lo hace por supuesto de un modo un poco divertido, un poco jugando con eso, pero dice que ese nos invita, que el liberalismo nos invita a una vida peligrosa, a vivir una vida peligrosa. Toma la frase de Nietzsche, ¿no? Hay toda una, ya voy cerrando, hay todo un trabajo de los pensadores neoliberales por proponernos una figura que lejos está de poder reducirse a un algoritmo calculador. Hay algo que implica una praxis, un entrenamiento, una puesta en forma de una disposición existencial, si me permiten el término, que implica estar al acecho de las oportunidades, estar al acecho de las ventajas competitivas que puedo obtener justamente leyendo más rápidamente o más eficiente que otros las informaciones, oliendo de alguna manera esas oportunidades antes que los demás, ¿no? Es un animal arrojado a una praxis en la que cualquier elemento puede ser una ventaja competitiva. Y hay algo que me interesa mucho, con esto cierro para que después en todo caso conversemos, que es que así como esta concepción neoliberal dice que hay que entrenarse una forma
de la escucha, del acecho de los signos a partir de los cuales se pueden obtener ventajas competitivas. Y hay modos en los que esto queda distorsionado, porque por ejemplo, ¿no?, si el Estado se pone a regular los precios, entonces yo no puedo leer en las demandas de los otros lo que puede ser útil para ellos y entonces encontrar lo útil para mí en relación a lo útil para los otros, porque hay distorsión de precios, etc. Es una concepción que es bastante cercana al modo en el que, por ejemplo, en el Zaratustra, Nietzsche nos dice que hay un montón de ruido, hay un montón de formas de ruido en el sentido no comunicación, sino del ruido comunicativo, ¿no?, del mercado, del cual tenemos que alejarnos para que pueda haber otra escucha, ¿no? Entonces, hay tomar una serie de categorías que pueden parecerse en un sentido muy cercanas a lo que Nietzsche propone. Me parece que hay que tomárselo muy en serio en el punto en que, disculpen que invoque este nombre, pero lecturas como las de Alejandro Rosicner muestran que son posibles, malas lecturas, ¿no?, que unifiquen estos mundos, pero son posibles y en un sentido son las que triunfan. Son las que triunfan cuando se nos indica qué es lo que quiere ser seducido en nosotros, ¿no? Bueno, cierro acá, así después podemos conversar. Gracias. Bueno, gracias, Diego. Pasamos a escuchar a Gustavo. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, gracias por el espacio, por compartir. Otra vez, es la segunda vez que estoy acá, de las terceras, de las 3 jornadas, así que muy contento y bueno, y también felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo hace muchos años. Mi ponencia se titula Fuerzas de lo finito ilimitado y una forma cargada de animales, el problema de la muerte del hombre y el advenimiento del superhombre, ultrahombre. En realidad el término en francés que usaré Deleuze es surhomme, entonces vamos a decir ultrahombre porque ya tenemos una tradición en castellano, gracias a los italianos, y le decimos ultrahombre, pero no va por el lado de distinguir superhombre de ultrahombre, no va por ese lado de la ponencia, ¿no? Son 5 apartados breves. Les pido, avisarme, igual calcularé bien 20 minutos, pero por las dudas. El único problema que yo traje la ponencia para ser proyectada, pero en realidad porque de algunas citas que puse en el trabajo, a pie de página le puse en francés por algunos términos, pero no hay problema. La pregunta que orienta el trabajo es cómo pensar la cuestión de la vida a partir del anuncio de la muerte del hombre y el advenimiento del ultrahombre. Si bien el término vida, en el análisis que va a hacer Deleuze, va a estar asociada a la tríada vida, trabajo y lenguaje, voy a hacer foco sobre todo en la cuestión de la vida. Me voy a centrar en el anexo que se llama justamente sobre la muerte del hombre y el superhombre, que es un anexo que está en el libro Foucault, que escribió Deleuze y publicado en el año 86, y a partir de las clases que le dedica en su curso, que le dedica a Foucault, ¿no? Ahí le dedica unas 120 páginas a tratar este tema de la muerte del hombre y el anuncio del superhombre. Muy interesantes los ejemplos, con una serie de dificultades que ahora vamos a plantear. Deleuze realiza una particular y genial, y a la vez polémica, interpretación de las páginas finales de las palabras y las cosas dedicadas a la muerte del hombre. Me voy a detener hoy en lo que tiene de particular y de genial, no en lo de polémico, porque lo de polémico sería confrontar si lo que dice Deleuze es lo que efectivamente dijo Foucault, pero eso es otro trabajo, ¿no? Entonces me voy a detener en lo que propone efectivamente Deleuze leyendo a Foucault. Deleuze se propone hacer explícitos los fundamentos ontológicos de los conceptos históricos de Foucault. Dice Deleuze: lo que me interesa es todo lo que tiene como presupuestos, lo que Foucault no se propone decir, ya que los presupuestos son por naturaleza implícitos y explican que diga lo que dice. Es decir, cuál es la ontología de sus tesis históricas, ¿no? Ahí está lo polémico, nosotros vamos a seguir lo que dice Deleuze, ¿no?
Deleuze sitúa el análisis de la muerte del hombre una vez que ya analizó los ejes del saber y del poder, ya que considera que es un tema que condensa ambos ejes. Para ello se sirve de las nociones de forma y de fuerza. Toda forma está compuesta de fuerzas. Lo que define a la fuerza siempre es un principio de relación. Toda fuerza siempre es fuerza en tanto está relacionada con otra. La composición de la forma implica que los elementos componentes, las fuerzas, no sean de igual naturaleza ni de igual nivel que lo compuesto, la forma. Las mutaciones de fuerzas producen los cambios en las formas. Deleuze descarta dos hipótesis sobre la muerte del hombre, dos versiones, la del cómic y la universitaria. La del cómic es la que, de manera banal, cree que se trata de la muerte de los hombres existentes concretos. La segunda, la universitaria, es la que cree que la muerte del hombre en Foucault es la muerte del concepto hombre. Ya veremos entonces que forma no es sinónimo de concepto, ¿no? Sino forma de existencia o forma de vida. Para Deleuze no se trata de la muerte del hombre en términos de existencia ni de conceptos. Se trata de la muerte de la forma hombre. Y toda forma, dijimos, es un compuesto de fuerzas. Con lo cual el análisis de Deleuze se desplazará en función de las relaciones de fuerzas. Cuando Deleuze habla de forma compuesto, expresamente aclara que con esos términos remite a modos de existencia o formas de vida. Insistirá en su lectura vitalista de Foucault, esta vez con el tópico de la muerte del hombre. Me parece que esa es una cuestión clave en la lectura, ¿no? Como la identidad Spinoza-Nietzsche, en la que también juega Bergson, Foucault es incluido en ese linaje, una vez muerto Foucault, ¿no? Es una lectura vitalista de Foucault. Aun cuando Deleuze insiste en que el vitalismo de Foucault se sostiene sobre un mortalismo, de todos modos Deleuze lo inserta a Foucault en esa tradición vitalista. El siguiente paso en el análisis deleuziano es que hay fuerzas componentes, fuerzas que se ejercen en el hombre. Deleuze aclara que dice fuerzas en el hombre y no fuerzas del hombre, porque decir lo segundo ya sería suponer el resultado del compuesto forma, es decir fuerzas del hombre ya sería suponer la forma hombre. Por lo tanto, cuando habla de las fuerzas en el hombre, se refiere a las fuerzas que en tanto tales son llamadas humanas porque, dice Deleuze, no están todas juntas en los animales. Estas fuerzas en el hombre son tales o cuales potencias de vida actual. Y dice Deleuze, imaginar, concebir, sentir y querer. Entre paréntesis, dejamos de lado, si acá no hay una noción del humano frente a la cuestión del animal, donde se le está negando al animal la cuestión del sentir, el querer, el concebir, imaginar y demás, ¿no? Dejemos eso de lado. Estas fuerzas componentes en el hombre entran en relación con otras fuerzas provenientes de la afuera. En este caso, las fuerzas de la afuera serían fuerzas definidas negativamente, fuerzas que en tanto tales no se encuentran en el hombre. De la combinación de las fuerzas que se ejercen en el hombre y las fuerzas de la afuera nace un compuesto, forma o modo de vida. La función, forma, cambia cuando las variables, fuerzas, mutan. Las fuerzas en el hombre entran en relación con ciertas otras fuerzas de la afuera y componen con ellas una forma o un modo de vida determinado. La primera de las formas que analiza Deleuze, siguiendo a Foucault, es la forma Dios, es decir, comienza con el pensamiento clásico del siglo XVII. El pensamiento clásico, señala Deleuze, se reconoce en su manera de pensar el infinito, y acá retoma la caracterización de Merleau-Ponty, que sostenía que concebir el infinito era propio de los hombres clásicos. En la medida que el pensamiento clásico es un pensamiento angustiado que descubre el universo infinito, ya que no hay centro en un universo así. Interesante la referencia que hace Deleuze sobre Pascal, en la medida que siempre se lo presenta como un existencialista precursor o pionero, cuando Deleuze señala que la angustia pascaliana es una angustia con relación al infinito, mientras que el existencialismo del siglo XX es una angustia con relación a lo finito. La multiplicidad de órdenes de infinito propia del pensamiento clásico lo testimonian, dice Deleuze, los textos de Spinoza, Leibniz, Malebranche y el mencionado Pascal. El pensamiento del siglo XVII es para Deleuze un pensamiento del despliegue, del desarrollo. Y acá toma siempre la tríada Foucaultiana de las palabras y las cosas: economía, es decir, el trabajo, lenguaje y vida, ¿no?
Por ejemplo, en el pensamiento clásico, la moneda despliega la riqueza, la desarrolla, se trata de una elevación potencial al infinito. La gramática general desplegará el cuadro de las raíces de las palabras y la historia natural apelará a los caracteres y hará el despliegue del cuadro de los seres vivientes. En este sentido, las fuerzas en el hombre entran en relación con fuerzas de la afuera, fuerzas de elevación al infinito. Son claramente fuerzas de la afuera, puesto que el hombre es limitado y no puede explicar esa potencia más perfecta que lo atraviesa. Acá Deleuze hace mención a los argumentos sobre la existencia de Dios, que le parecen bellísimos, en la medida en que está dentro de este entramado de lo finito, en tanto tiene una potencia que solo puede ser explicada por una causa infinita, ¿no? El compuesto de las fuerzas en el hombre por un lado y de las fuerzas de elevación al infinito que ellos afrontan por otro es la forma Dios. Es el mundo de la representación infinita. La forma hombre surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, ubiquemos esto, ¿no? Porque una de las cosas que sostiene Deleuze y que no puede entender cómo se dicen, o sea, le parece una estupidez que la gente siga diciendo eso, dice, no puedo entender cómo Nietzsche es caracterizado como el pensador de la muerte de Dios, porque precisamente la muerte de Dios es algo que acontece mucho antes que Nietzsche. Nietzsche en todo caso cuenta algo que ya sucedió y lo cuenta con ironía, con burla, ¿no? Deleuze señala todas las versiones cómicas de la muerte de Dios que presenta Nietzsche, porque en realidad para Deleuze quienes mataron a Dios es Hegel y los hegelianos de izquierda, dice Deleuze, y señala a Feuerbach. La forma hombre entonces surge en el fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, cuando las fuerzas finitas en el hombre se componen con fuerzas de la afuera, ellas mismas también finitas. Y al entrar en la... Gracias, porque ya lo sabía que estaba leyendo. Sí, o el trabajo de Diego. Porque lo sabía. Y al entrar en relación con fuerzas finitas, ahora de la afuera, fuerzas finitas, no ya infinitas, el hombre las hace suyas, las descubre como su propia finitud. Además, está aclarar que estos términos forma, fuerzas, son deleuzianos, ¿no? Que Deleuze dice que en Foucault están implícitos, pero es el modo en que lo inserta en la tradición nietzscheana, o al menos en esa identidad que busca Deleuze, Spinoza, Nietzsche, ¿no? Las fuerzas de la finitud son exteriores al hombre, se le imponen desde la afuera en esta nueva formación histórica. Es decir, la forma de Dios corresponde a un estrato arqueológico y la forma hombre corresponde a otro estrato arqueológico. Por eso son modos de existencia, formas de vida, no son conceptos, no son nombres individuales concretos. Entonces los dos momentos del análisis del nacimiento del hombre son la fuerza de la finitud que es encontrada por el hombre fuera, y el hombre en la medida en que se propia interioriza esa fuerza de finitud y a través de ello constituye su propia historia. Si las fuerzas que constituían la forma Dios, Deleuze la llamaba las fuerzas del despliegue, las fuerzas del hombre la va a llamar las fuerzas del pliegue. Las fuerzas en el hombre se pliegan alrededor de las fuerzas de finitud sobre las fuerzas de finitud. Digamos que estamos en el nacimiento del sueño antropológico, lo que Foucault llama el sueño antropológico, ¿no? Kant, el pensamiento de lo finito a partir de lo finito. La tríada vida, trabajo y lenguaje, la triple raíz de la finitud, hacen nacer ahora la biología, ya no la historia natural que era propia del pensamiento sobre lo infinito, ya no historia natural sino biología, ya no análisis de la riqueza sino economía política, donde Foucault situaba a Marx y a Ricardo dentro del la misma episteme, y ya no gramática general sino filología. Adelanto un poco. Según la interpretación entonces que hace Deleuze de los textos de Foucault, exponiendo las tesis metafísicas que serán los presupuestos que Foucault asume, se postula una relación de fuerzas, la del despliegue y la del pliegue. Deleuze dice que las tesis de Foucault remiten a una posición nietzscheana, en la que se pone en primer plano a la vida. Dice Deleuze, una historia nietzscheana, una historia restituida a Nietzsche o restituida a la vida. El foco de Deleuze va a ser de la tríada a la vida,
Y eso es toda una cuestión polémica que Deleuze mismo, con honestidad, reconoce cuando está dando clases, diciendo: yo veo acá un problema porque Deleuze le presta demasiada atención al lenguaje, cuando para mí en todo caso tendrían que tener la tríada una cuestión pareja, pero... Foucault le presta demasiada atención a la cuestión del lenguaje, y Deleuze señala que en todo caso ahí hay un problema a desarrollar cuando finalmente Deleuze le presta más atención a la vida, ¿no? Entonces, este es el planteamiento correcto del problema que Nietzsche llamaba superhombre. Y entonces vamos... ¿Cuánto me queda? Bueno. La forma superhombre, ¿no? Dice Deleuze que la figura moderna del hombre fue una figura que ha aprisionado la vida. Es decir, la biología es un modo de aprisionar la vida del hombre. Es decir, en este pliegue de este pensamiento finito sobre sí mismo, el hombre ha aprisionado las fuerzas de la vida. Estos términos de la vida encerrada, la vida en prisión de algún modo, son muy deleuzianos y que los van a llevar a cierto lugar a plantear el problema del superhombre, ¿no? Porque justamente el problema es que la forma está aprisionando a la vida de una manera que no permite el cambio, la mutación, la transformación, el devenir, ¿no? También hay mucho de Simmel acá, que es un modo de leer a Nietzsche también, ¿no? Es decir, en qué punto las fuerzas de la vida están... La forma ya no responde a las fuerzas que las contiene, y por lo tanto las formas van a tratar de romper y constituir otra forma. Ya no se trata del despliegue ni del pliegue, sino del sobrepliegue. Ese va a ser el punto del ultrahombre. Ya no se trataría de la elevación al infinito ni de la finitud, sino de un finito ilimitado. Se denomina así toda situación de fuerza en la que un número finito de componentes produce una diversidad prácticamente ilimitada de combinaciones. Cito a Deleuze: el superhombre es, según la fórmula de Rimbaud, el hombre cargado, chargé, incluso de animales. Un código que puede capturar fragmentos de otros códigos, como los nuevos esquemas de evolución lateral o retrógrada. Es el hombre cargado de rocas o de lo inorgánico, allí donde reina el silicio. Es el hombre cargado del ser del lenguaje, esa región informe, muda, insignificante en la que el lenguaje puede liberarse incluso de lo que parece. Entonces vamos a ver brevemente qué se puede entender por este hombre cargado de animales, cargado de lo inorgánico y cargado del ser del lenguaje. Yo traje un modesto cuadro que no podrá ser reproducido, pero no, porque son tres palabras, no porque me desconcentro. Pero la idea es la siguiente: sería una propuesta. ¿Cuáles serían las tres disciplinas que surgen? O digámoslo así, tenemos tres ámbitos ontológicos: la vida, el trabajo y el lenguaje. Y esos tres ámbitos ontológicos están relacionados con ciertas formas del saber y al mismo tiempo con ciertas formas de vida: Dios, hombre, ultrahombre. Si pensamos el ámbito ontológico y la relación Dios-vida, tenemos la historia natural. Si pensamos la relación vida-forma-hombre, tenemos la biología. Y si pensamos, y acá es lo que hay que ver, en todo caso lo planteo, la forma ultrahombre, tenemos lo que Deleuze llama biología molecular, que es esto de un fragmento de código que puede ser capturado y llevado a ponerse en relación con otro fragmento del código, ¿no? Pero cuando dice biología molecular, dice expresamente que esto no se reduce a un pensamiento científico, cientificista, sino a una nueva concepción que evalúa totalmente de manera distinta la vida, ¿no? Si después tenemos el ámbito ontológico del trabajo y la forma Dios con relación al trabajo era el análisis de la riqueza y la forma hombre era la economía política, lo que tenemos ahora son máquinas de tercera generación. Yo llamo a la primera, si ustedes quieren, bueno, después voy a decir los nombres.
Si después pensamos el ámbito ontológico del lenguaje, la relación entre la forma de Dios y el lenguaje, la gramática general, la forma hombre con el lenguaje era la filología, y ahora tenemos lo que Deleuze, siguiendo Foucault, llama literatura, que es cuando la literatura agrupa el lenguaje y se mete en cuestiones no que tengan que ver con el significado, sino con cuestiones agramaticales, es decir, el ser puro del lenguaje sin tener nada que decir. A lo primero, a esto lo podríamos llamar filosofía del lenguaje en términos de literatura. A lo segundo lo podríamos llamar filosofía de la informática o filosofía de las máquinas de tercera generación, pero es un título demasiado grande para un programa, ¿no? Y a la segunda, filosofía de la biología molecular o filosofía de la animalidad, ¿no? O sea, tenemos animalidad, informática, literatura, ¿no? De algún modo son esa tríada que para Deleuze constituye el saber que acontece y al mismo tiempo que adviene, ¿no? La literatura contemporánea es una operación que agrupa el lenguaje para llevarlo hasta el límite, una sintaxis que tiende hacia la fórmula agramatical. Los ejemplos son Roussel, Brisset, Joyce, algunos, ¿no? Lo del código genético también le interesa. El ejemplo que Deleuze ama es el de la avispa y la orquídea, que le parece apasionante, pero también da el ejemplo del babuino que puede transportar código genético al gato. Es decir, este cargar es, de algún modo, es esta mezcla, o de algún modo es esta nueva composición, ¿no? Y con respecto al nuevo saber del trabajo, las máquinas de tercera generación, y ahí están las máquinas de la época de Dios, que son las máquinas simples, los mecanismos de relojería, las máquinas de la forma hombre, que son las máquinas energéticas, de la termodinámica, como la máquina a vapor, y la tercera generación son las máquinas cibernéticas, ¿no? Entonces, de algún modo, el ultrahombre no es, en definitiva, ese rostro que se borra, ese rostro de arena, dibujado en la arena, que se puede borrar, que se anuncia con el borramiento del rostro de arena del hombre. Así terminan las palabras y las cosas, ¿no? La figura del hombre es un rostro dibujado en la arena que está siendo amenazado por una ola del mar, ¿no? El ultrahombre se anuncia como promesa, amenaza, sino que de algún modo para Deleuze es una configuración vital, es decir, la cuestión epistemológica de las palabras y las cosas se convierte en Deleuze en una cuestión ontológica y vital, donde el ultrahombre ya no es una promesa, una amenaza, sino un acontecimiento relacionado con forma de vida, forma de saber, y lo que resta pensar, que no lo desarrolla Deleuze, son cuáles son las relaciones de poder dentro de estos nuevos saberes en torno al estar cargado de animales, de estar cargado del inorgánico y de estar cargado del ser del lenguaje. Bueno, después seguimos charlando. Gracias. Gracias. Por favor, ahora vamos a escuchar a Juan Manuel. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Ante todo, quiero dar las gracias por la posibilidad de estar acá, gracias a los organizadores y organizadoras de las jornadas, gracias en especial a Julián, y perdón a la vez porque yo debía estar en otra mesa, pero por problemas personales pedí que me trajeran a esta, en la cual también estoy muy a gusto, y creo que vamos a tener algunos puntos en común, así que bueno, será muy interesante para la hora de la charla. Bien. Bueno, creo que me pasé un poco con la extensión del trabajo, así que avísenme y aplicaremos un riguroso corte, en todo caso, el flujo discursivo. Bueno, el texto se llama Esquizoanálisis y refundación del comunismo y está dividido en 4 pequeñas secciones, la primera de las cuales se llama Lula y Guattari. En principio, una anécdota, algo así como el emprendimiento del retorno a un momento puntual, a un instante en el cual la palabra revolución era aún susceptible de ser escrita con mayúscula. No se malinterprete este aún, no quiere significar un fin de la historia, ni legitimar una caída de los grandes relatos, ni sellar el acta de defunción de la lucha anticapitalista. Quiere simplemente retrotraer la mirada a una coyuntura histórica decisiva, la que desembocaría en la crisis del comunismo soviético y el desmoronamiento de la URSS. Salvo algunos casos aislados,
las luchas revolucionarias habían fracasado, y muy dolorosamente. En los años 80, la macro-revolución planetaria pasaría a revelarse, al menos por tiempo indeterminado, tan indeterminado que para las personas militantes de carne y hueso, que no pueden esperar un par de siglos a ver qué sucede, tomaba la angustiante forma de un nunca, como trágicamente imposible. Pero ya antes de la perestroika y de la caída del muro, antes de que la URSS dejase de ser el faro universal de los movimientos revolucionarios del mundo entero, la praxis transformadora y el concepto mismo de revolución eran objeto de duros cuestionamientos al interior del propio proyecto comunista, o, en términos más generales, en el seno del campo socialista, o en términos más generales aún, si se quiere, dentro de lo que con cierta vaguedad podríamos llamar la izquierda. El encuentro entre Lula y Guattari, con fecha del 1 de septiembre de 1982, es buena muestra, me atrevería a decir paradigmática, de ello. Lula, por un lado, según señala Hessel, se hallaba, cito, preocupado entonces por la construcción de un partido de izquierdas alejado de las políticas tradicionales, la burocratización y las decisiones tomadas desde arriba. Fin de cita. Guattari, por otro lado, apostaba en una revolución ya no molar, sino molecular, o sería más exacto, probablemente, hablar de una multiplicidad de revoluciones moleculares, que consistía, de acuerdo con la definición dada por Deleuze, en una búsqueda de nuevas armas. Sin embargo, el proyecto de Lula no dejaba de pertenecer al plano molar. Era por aquel entonces candidato a gobernador de San Pablo, y sabemos muy bien nosotros lo que habría de depararle el futuro, que es nuestro presente. Y mientras que Lula renunciaba ya temprano a los modelos proporcionados por las experiencias socialistas victoriosas, Guattari, por su parte, formulaba su concepción del capitalismo mundial integrado, CMI, como una tendencia omnicontroladora capaz de interactuar con los sectores no capitalistas, entre comillas, y pensaba la revolución molecular en tanto que luchas transversales de deseo. Ese encuentro de entrevista tuvo lugar, cabe decir, en el límite mismo entre lo molar y lo molecular. Fue más aún una experiencia de dicho límite, de su abigarrada potencialidad y al mismo tiempo de su ineluctable fragilidad e inestabilidad. Guattari, por supuesto, supo percibir esa tensión en cada mínimo detalle. Por ejemplo, al escuchar, cito, en la voz de Lula, mientras el PT devenía máquina de guerra, una frecuencia de onda de la voz política oficial completamente desterritorializada, una suerte de radio libre, pero con la peculiaridad de emitir directamente desde dentro de los medios de comunicación de masas oficiales. Guattari veía en el PT una praxis que desarticulaba la falsa oposición entre centralismo y autonomía, o en otras palabras, veía en él la posibilidad de que como organización política pudiese ejercer una función de autonomía caracterizada por la no reproducción de los modos de subjetivación dominante. Más allá de su éxito, su fracaso, el carácter primordial de la experiencia del PT consistía, a juicio de Guattari, en el hecho de que plantea un interrogante político fundamental. Cito: ¿cómo hace emerger a escala nacional, en términos del medio de comunicación de masas, los nuevos componentes de la subjetividad? Fin de cita. Lo que aquí nos interesa resaltar precisamente es que dicha emergencia es impensable, pero por sobre todas las cosas, impracticable, sin esa psiquiatría materialista y revolucionaria que llamamos esquizoanálisis, y que, así como constituía ya en los albores de los 80 un componente clave de la máquina de guerra anticapitalista, sigue siéndolo hoy, o vuelve a serlo, en el contexto de la feroz reacción ultraderechista que está teniendo lugar en nuestro continente. El segundo punto se llama esquizoanálisis y esquizofrenia. Ante todo, cabe distinguir la esquizofrenia en su sentido patológico, el del, cito anteedipo, esquizofrénico artificial, tal como lo vemos en el hospital, andrajo autistizado, producido como entidad, fin de cita, de la esquizofrenia en el que cabría designar como su sentido ontológico, es decir, lo que en el lenguaje filosófico del siglo XIX se supo nombrar como la vida genérica
y que nos es presentado por Deleuze y Guattari en términos de, cito nuevamente, máquinas productoras o deseantes, las máquinas esquizofrénicas. La esquizofrenia es el universo de las máquinas deseantes, productoras y reproductoras, la universal producción primaria como realidad esencial del hombre y de la naturaleza. Fin de cita. En otras palabras, lo que llamamos propiamente esquizofrenia surge allí donde se produce la supresión de la frontera que separa al hombre de la naturaleza. Es decir, cuando la naturaleza ya no se muestra como mera naturaleza, o sea, como el polo opuesto al mundo humano, sino en un sentido más profundo como proceso de producción. Así, el descubrimiento deleuziano-guattariano de la esquizofrenia se inscribe, como bien puede apreciarse, en el conjunto de preocupaciones características del joven Marx, es decir, del Marx feuerbachiano. Ese universo de las máquinas deseantes es, en concreto, lo que en los manuscritos del 44 se nos presentaba, aún en abstracto, como la universalidad de la vida genérica del ser humano, que hacía de la totalidad de la naturaleza el cuerpo inorgánico del hombre. Ahora bien, esta idea de que la naturaleza constituye el cuerpo del hombre, esta ligazón o vínculo profundo entre lo humano y lo natural, que lleva a Marx a afirmar que el hecho de que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo misma, ya que el hombre es parte de la naturaleza, no es precisamente un naturalismo, en el que la esfera del humano se subordinaría teórica y prácticamente a la esfera del natural. Lo que se descubre ya en Marx es la naturaleza no como un ámbito de realidad diferenciado o diferenciable de la realidad humana, esto es, no como un sector o sección de lo real, sino como producción. Por un lado, la producción de vida, de ser. De hecho, el mismísimo Heidegger llegó a afirmar que Marx pensaba el ser como producción. Por otro lado, la actividad productiva es actividad vital, que es lo que habitualmente llamamos vida. Esta íntima articulación entre producción y vida es lo que está a la base del concepto deleuziano-guattariano del proceso de producción, y con él de lo que hemos señalado como el sentido ontológico de la esquizofrenia. Solo que en la obra de Deleuze y Guattari, la producción adquiere un carácter plena y rigurosamente material a través de la introducción del concepto de máquina. Marxiana, ya que no marxista en su inspiración, la teoría de las máquinas deseantes destruye el idealismo del ello y pone la base de una psiquiatría rigurosamente materialista y por ello mismo revolucionaria. Eso y no otra cosa es el esquizoanálisis. Tercer punto, esquizoanálisis y política. En efecto, la piedra basal del esquizoanálisis, como acabamos de plantear, es la teoría de las máquinas deseantes. La tesis del esquizoanálisis es simple, afirmando el éxito y Guattari en el antedicho. El deseo es máquina, síntesis de máquinas, disposición maquínica, máquinas deseantes. El deseo pertenece al orden de la producción, toda producción es a la vez deseante y social. Fin de cita. Sería un grave error afirmar que el esquizoanálisis no hace más que proyectar un concepto ya hecho de máquina sobre el deseo, o más aún incurrir en una suerte de hipóstasis de la máquina o mecanicista. La máquina técnica, de hecho, no solo no es primera, sino que no existen máquinas puras o meramente técnicas. En efecto, lo que Deleuze y Guattari sostienen en su Kafka, a propósito de la máquina, nos proporciona el fundamento mismo de lo que se entiende en el antedipo por máquina deseante. En Kafka, por una literatura menor, leemos: una máquina nunca es simplemente técnica, por el contrario, es técnica solo como máquina social cuando apresa a los hombres y a las mujeres en sus engranajes, o más bien cuando incluye hombres y mujeres como engranajes suyos. Los hombres y las mujeres forman parte de la máquina no solo por su trabajo, sino todavía más por sus actividades adyacentes, en sus descansos, en sus amores, en sus protestas, en sus indignaciones, etc. Fin de la cita. La máquina es deseo y el deseo, a su vez, maquina, es decir, forma máquinas. Es por eso que el esquizoanalista, con un eco de ironía, pero a la vez sin que ello implique metáfora alguna, viene a ser, en definitiva, un mecánico, esto es, un experto en máquinas. Proceso de producción, máquinas deseantes, el inconsciente como fábrica, ya no como teatro,
y el esquizonalista como mecánico, ya no como director de escena. El trabajo se presenta así en su plena materialidad, no solo en el plano social, sino también en el del deseo. El idealismo psicoanalítico tradicional encubre, disimula, legitima la explotación material de la producción deseante. Y lo hace a través de Edipo. Existe, que es bien real, pero que no es en modo alguno la esencia o la naturaleza más íntima del deseo. Muy por el contrario, Edipo es el aplastante aparato de represión del imperialismo psicoanalítico, a través del cual se impone y se pretende asegurar una feroz tiranía. Su forma es la de una figura específicamente ternaria y triangular, como se lo define en el Antiedipo, que el esquizonalista, como revolucionario molecular que lleva adelante la guerrilla mental de Lennon, puede hacer saltar en pedazos a través de la carga explosiva de los objetos parciales. Edipo se ha apropiado de la producción deseante por la fuerza y el esquizoanálisis, en tanto que psiquiatría materialista revolucionaria, en tanto que crítica trascendental de esa metafísica del deseo que termina por ser el psicoanálisis, se constituye como una praxis subversiva de expropiación. Pero ¿cómo se articula la relación entre esquizoanálisis y política? ¿Cómo es que poner fin a Edipo será relevante desde el punto de vista político? O más bien, ¿cómo se pone en conexión el problema político molecular con el problema político molar? ¿De qué forma la revolución antiedípica habría de propiciar, del modo que fuere, una revolución a nivel social? ¿No hay en ello una ingenuidad, una forma más sutil de idealismo, una ingenuidad utópica? Creemos que no. De hecho, creemos que nuestras recientes experiencias políticas a nivel continental dan prueba de que esta vía, la vía esquizonalítica, sigue siendo posible y al mismo tiempo necesaria. Ante todo, si lo que nos interesa es la realidad, el Antiedipo justamente nos plantea, y de eso se trata al fin y al cabo todo el libro, que el deseo no es algo que tiene lugar por fuera de lo real o en sus márgenes, sino que por el contrario, planteado en términos rigurosamente materialistas, como producción deseante, es productor de la realidad misma. Solo hay un único proceso de producción que se presenta aquí y allá bajo un aspecto u otro, pero que ella siempre, en definitiva, producción de lo real. En verdad, leemos en el Antiedipo, la producción social es tan solo la propia producción deseante en condiciones determinadas. Solo hay el deseo y lo social, y nada más. Fin de cita. Sobre esta base podremos desarrollar brevemente, para cerrar esta exposición, en qué medida y en qué sentido el esquizoanálisis implica, en última o en primera instancia, un proyecto de refundación del comunismo. Así que el último punto se llama esquizoanálisis y comunismo. El esquizoanálisis rechaza de plano el enfoque ideológico. La respuesta a muchas preguntas que nos hemos hecho, nosotros los anticapitalistas, en los últimos tiempos, estaba ya formulada y con todo rigor en el Antiedipo. Vale leer la cita o oír la cita porque es, creo, sustancial. Cuando sujetos, individuos o grupos actúan claramente contra sus intereses de clase, cuando se adhieren a los intereses e ideales de una clase que su propia situación objetiva debería determinarles a combatir, no basta con decir han sido engañados, las masas han sido engañadas. No es un problema ideológico, de desconocimiento y de ilusión, es un problema de deseo, y el deseo forma parte de la infraestructura. Fin de la cita. Las masas desean golpes de Estado, desean políticas discriminatorias y represión generalizada, desean que no haya redistribución de riquezas y mucho menos aún expropiación de medios de producción. En síntesis, las masas desean el capitalismo aun cuando objetivamente estén sumidas en la pobreza más abrumadora. ¿Qué tiene para aportar el esquizoanálisis en este sentido? Guattari, como bien sabemos, era uno de los nuestros y, qué duda cabe, uno de los mejores. Un comunista de ley, por más peligrosa que sea la metáfora. Desilusionado, con una ortodoxia paralizante y, lo más importante, ya incapaz de dar cuenta de los desafíos y las problemáticas de su tiempo, procura volver a sentar las bases del comunismo, y en ello la teoría conjuntamente desarrollada con Deleuze en el Antiedipo juega un papel decisivo. Si el comunismo es en principio, cito de las Nuevas Alianzas, trabajo en conjunto con Toninelli, la liberación del trabajo como creación colectiva o la lucha colectiva por la liberación del trabajo,
Fin de cita. Y si, como hemos visto, la producción social es inescindible de la producción deseante, la destrucción de Edipo, esa tiranía que le quita al deseo su pulsión revolucionaria y lo vuelve dócil e inofensivo, rigurosamente triangulado, se torna imperiosa. Y eso es lo que hace que el esquizoanálisis, en su carácter de máquina analítica, sea una pieza clave de la máquina revolucionaria. En oposición al colectivismo socialista está escrito entre comillas, las comillas pertenecen, y en perfecta consonancia con el plan de hacer saltar el aparato edípico en pedazos, Guattari y Negri redefinen el comunismo como la vía de una liberación de las singularidades individuales y colectivas, es decir, todo lo contrario de una regimentación de los pensamientos y los deseos. El comunismo no solo está en juego a nivel moral, sino además, y muy especialmente a nivel molecular, única forma de hacer frente al acuciante problema del capitalismo, pero también a las reterritorializaciones de índole reaccionaria y hasta fascista dentro del propio movimiento revolucionario. Es por eso que el comunismo, tal como se lo entiende en las nuevas alianzas, se vuelve tanto contra el capitalismo en sentido estricto como contra el socialismo en su sentido desvirtuado, ambos completariamente unidos en el seno del CNI al cual ya hemos hecho referencia. La nueva praxis revolucionaria ha de tener lugar a todo nivel y en todos los planos. Llamaremos comunismo, afirman Guattari y Negri, al conjunto de las prácticas sociales de transformación de las conciencias y de las realidades en los niveles políticos y sociales, históricos y cotidianos, colectivos e individuales, conscientes o inconscientes, en lo molecular y en lo moral, agregaría yo, como para ordenar un poco más aún la idea. A lo que se apuesta en definitiva es a que tal liberación de las singularidades individuales y colectivas dé lugar a nuevas relaciones de deseo capaces de invertir la situación presente. Y ya voy con el párrafo final. Aunque hay que verlo también en sentido contrario, ya que solo un deseo liberado de la tiranía edípica puede proporcionar la liberación propiciada, la liberación de dichas singularidades y la conformación de alianzas transversales, heterogéneas, irreductibles a la primacía de un sujeto revolucionario único y omniabarcante de todas las subjetividades, minorías y grupos revolucionarios. El comunismo de las nuevas alianzas no es utópico, remite las luchas que se dan aquí y ahora a su entramado, a su puesta en práctica. No es un sueño mesiánico ni un estado ideal de cosas que habría de darse en un futuro tan vago como dudosamente posible. No es dialéctico ni ideológico, ni hace del proletariado la fuerza revolucionaria por excelencia. Trata de dar cuenta, y quedará en nosotros evaluar si lo logra, ya sea en forma total o parcial, de desafíos que son propios de nuestra época. No lo traemos aquí como una solución universal y definitiva, ni postulamos tampoco que tanto el esquizoanálisis como la praxis revolucionaria de las nuevas alianzas carezcan de desventajas, dificultades o defectos. De hecho, yo mismo tengo varias, no pocas, críticas al respecto, ¿no? Pretendemos muy sencillamente que se los vuelva a poner sobre la mesa, que se vuelva a debatir en estos términos, que se replantee la cuestión del comunismo en su doble perspectiva molar y molecular, al margen de la discusión con respecto al partido, a su organización, a la lucha de clases, a la dictadura del proletariado, etc., estamos convencidos de que la cuestión del deseo sigue siendo fundamental a la hora de luchar y pensar en clave revolucionaria. En América Latina, en estos últimos años, las masas y los pueblos han deseado el retorno del neoliberalismo, produciéndolo, haciéndolo real. Pero también, por cierto, se han plantado contra la explotación y la miseria. A la base de estas experiencias, aparentemente contradictorias, está una y otra vez el deseo. Algo, por lo menos, tiene que hacer y que decir aún el esquizoanálisis en nuestros días. En los que un régimen fascista, por cierto, acaba de ratificar y ampliar la condena a Lula. Tenemos un rato para intervenciones, preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias por mucho la mesa. Tenía una pregunta para Gustavo, que relacionaste como muy rápido, me pareció, biología molecular con la animalidad. ¿Cómo? Como, o sea, ese paso no está en Deleuze, me parece que es más de tu interés, pero creo que si querés decir algo más. ¿Por qué decís que no está? No sé, porque no habla de animalidad o habla de biología molecular. ¿Cómo el hombre cargado de animales? De los ejemplos del mono y el gato. Pero por eso no es solo animalidad, me parece que es más amplio. También está la avispa y la orquídea, que no es un animal, por ejemplo. Ah, la avispa no es un animal. La orquídea. Bueno, se incluye también, por supuesto, sí.
Podría ser filosofía animal y vegetal. A lo que voy es que se centra fundamentalmente en cargado de animales, ese cargado de animales y plantas. Por eso focalizamos. En tu caso no es que no está, sino que habría que agregar algo más. Bueno, también, sí. No, igual los devenires van más allá de los devenires animales, ¿no? Van a ser lo imperceptible, lo molecular, lo mineral, digo, interés. Claro, pero ya ahí estaríamos en el otro sector que sea el orgánico. O sea, porque tenemos tres sectores. Claro, en ese tema. Después podemos discutir si incluimos la piedra dentro de la vida. Pero ya ahí me parece que es otra cosa lo que está diciendo bien, ¿no? O sea, él dice cargado de animales, pero no cargado de rocas, es otro, ¿no? Otro grupo. Claro, me parece que lo que apunta Juan es a que, no tanto el punto, sino que lo estás inscribiendo en un debate puntual que es la animalidad y la casa de estudios. No, también, por Mónica, ejemplo, si apuntabas un poco a eso. por ejemplo, máquina de tercera generación dije filosofía de la informática, vamos para resumir un poco. Y literatura dije filosofía del lenguaje, que por supuesto no es que me inscriba en la tradición de Wittgenstein ni nada, sino... No apuntamos a si está mal o bien, sino si estabas pensando explícitamente en los laburos de Mónica, por ejemplo, con filosofía animal, o si es solamente una manera de llamarlo vos. Creo que hay cuestión, te estás inscribiendo, lo querés inscribir en la tradición esa, o si te parece como una manera de llamarlo. Para pensar. No sé, no puede ir con tradiciones, pero lo que digo es, la pregunta fue ¿por qué? No es por un tema de contradicciones, te decía si querías ampliar algo, decir algo más sobre la animalidad, no sé, pensaba, pero... No, tu pregunta fue si, ¿por qué relacioné tan rápido biología molecular a animalidad? Bueno, porque es el hombre cargado de animales y los ejemplos que dan. Un poco tenso, pero el punto es que no, es que... ¿Por qué insertar una tradición de la demonia? Por supuesto, esta casa de estudio, pero también podríamos decir, bueno, filosofía de la informática, lo estás insertando en la tradición de Parén. Bueno, sí, está. Lo que quiero decir es cómo son regímenes de saber que me parece que están como interesantes como para entrar en ese sentido, ¿no? Porque Deleuze permanentemente dice, incluso en esos momentos de las 3 clases que le dedica, que suman unas 100 páginas, permanentemente dice, no, cuando empieza y se refiere a la clase anterior, no estoy muy conforme con lo que estuve diciendo en la clase pasada, vuelvo. Y entonces explica unas 20 veces lo mismo que ya he explicado en la clase anterior, que son la forma de Dios, forma hombre, etc. Y cuando llega por eso me entusiasmó trabajar en la cuestión del superhombre, ¿no? Porque es un terreno bastante pantanoso. Porque el aspecto problemático es que en Nietzsche, por supuesto, tenemos todo el tema de los discursos de Zaratustra y cómo se interpretan los discursos de Zaratustra, qué es el superhombre o el ultrahombre, etc. En Foucault siempre con las cuestiones ontológicas trata de lavarse las manos, digamos, o si quiere barrar demasiado las cuestiones ontológicas. El superhombre aparece en las palabras y las cosas siempre como referencia a Nietzsche y como esta promesa, amenaza, etc. Pero cuando se trata de caracterizar qué es efectivamente eso, siempre aparece con la figura de la promesa y la amenaza, es decir, esa ola del mar que puede desdibujar el rostro del hombre. Como a Deleuze, me parece que las cuestiones de esbozos nunca lo convencen porque él quiere efectivamente esquematizar, encontrar la lógica de esto, ¿no? Es decir, si hay una historia natural en la forma de Dios, si hay una biología, ¿cómo llamamos a la cuestión de la relación entre hombre y vida, ¿no? Entonces, ahí aparece la biología molecular. ¿Por qué no lo reduzco? ¿Por qué paso al animal? Porque la biología molecular no está reducida a la cuestión científica. Entonces me pareció que el término filosofía podía comprender, en la medida que señala que biología molecular no puede ser reducido a lo científico, sino que implica una nueva revaloración de la vida o una nueva visión de la vida. Me pareció que filosofía iba bien.
Y animalidad, me pareció que, además que por supuesto se inserta en un plan de estudio de la carrera, me pareció que cuando él focaliza y toma de Rimbaud esta expresión cargada de animales, me pareció que iba ahí. Después, de la filosofía de la informática, primero que dije, máquina de tercera generación es muy largo por el programa, ¿no? Pero filosofía de la informática en la medida en que justamente él focaliza lo cibernético, ¿no? Y finalmente filosofía de la literatura, ¿no? Entonces, digo filosofía en la medida en que no encuentro otra palabra para expresar esta nueva valoración de la vida, el trabajo y el lenguaje. Y después se podría hacer humanidad y vegetal, lo que sea, o informática, o máquina de tercera generación, literatura, lenguaje. Pero son regímenes que tienen que ver con modos de pensar y de vivir vida, trabajo y lenguaje, que lo particular y lo genial de la interpretación, me parece, es que es eso, ¿no? Que para Deleuze vida, trabajo y lenguaje no son epistemes. La palabra episteme no aparece en todo aparece sí en el curso primero sobre el saber, etc. Pero la palabra episteme acá no tiene lugar, no aparece, ¿no? De hecho lo mueve, lo saca, lo saca del primer tomo, digamos. Lo hubiera esperado encontrar. Debería ir el tema en el primer tomo de todo el saber de las palabras y las cosas. Y lo manda al final del segundo. Lo manda al final después de Vigilar y Castigar. Lo manda, justo termina el superhombre y aparece la biopolítica, ¿no? Igual es desesperante, como decís vos, porque Foucault liquida el asunto en 3 páginas, lo liquida en 2 páginas en el libro sobre Foucault, y después da la clase, y cada vez que retoma, repite medio lo mismo, y no avanza nunca. Sí, por eso una cosa que tiene una invitación. Sí, porque además ¡dale! Es un tercio de la ¿Alguien me va a decir algo de esto? Sí, pero me parece que se puede lograr, así como una cierta esquematización, esto del silicio. No queda claro cuando el ser del lenguaje, el ser del trabajo, el ser de la vida cuando usas esa expresión, ¿no? De todos modos, bueno, me parece que son esas intuiciones de Deleuze. Son 5 páginas en el libro sobre Foucault, o 7, Carilla, Foucault, 7 y pico páginas en el curso. Me parece muy interesante porque ahí él está diagramando un plan de estudio, ¿no? Es decir, así como en el postscriptum a la sociedad de control, de algún modo está diagramando cuando él dice la sociedad de control no tenemos ni que esperar ni que sean peores ni que sea mejor a la sociedad disciplinaria. La forma ultrahombre no tenemos que esperar ni que sea mejor ni peor, ¿no? Ojalá sea efectivamente algo mejor, en la medida en que la forma hombre aprisiona la vida, ¿no? Pero también tenemos que pensar, digamos, lo que comenté hoy, ¿no? Esto del código genético. Bueno, todos los peligros que implican clonaciones, cuestiones de digitar nacimientos, toda una serie de cuestiones que puede llevar a problemas raciales, geopolíticos, etc. La filosofía de la informática con las máquinas de tercera generación y todo el problema de la desocupación y todo el problema del desplazamiento de un 30% de la población y a qué llamamos literatura cuando la literatura finalmente el tema es que no se propone decir nada, ¿no? Entonces, bueno, me parece, ahí encontré como, digamos, un plan que debes anunciar en la medida que me parece que tenía la necesidad de decir esto hay que trabajarlo, ¿no? Por algún lado hay que, disculpa si te respondí un poco tenso, pero arrancaste un poquito duro. No, bueno, por ahí Arrancaste, no fue para variar. arrancaste, eso no es tan de ver. No, decía que la idea de filosofía de la animalidad no lo dice ahí ni nada. Está todo bien. Un poquito Te de des un beso. Una cosita, nada más. Vos dijiste en un momento que les decía a Foucault le da más importancia al ámbito teológico del lenguaje. Sí, ya que estás. Y claro, digo el cuadro que estoy manejando. Y que Deleuze obviamente le quería dar más importancia al ámbito de la vida. No funciona como una especie de... O sea, no se puede leer
el ámbito ontológico del trabajo y el lenguaje como en la misma lógica del ámbito ontológico de la vida, como si fuera un meta, ¿no? Digamos que la lógica ontológica de la vida permite leer los otros ámbitos, como si entonces todo se redujera, insisto, a la filosofía de la animalidad, o hay cortes, ¿no? Porque esa organización tripartita del episteme, claro, sí, en cómo los epistemes operan en distintos campos, es de Foucault, y Deleuze ahí. Sí, yo creo que va por ahí también la gran diferencia con Foucault y un poco la cuestión del deseo, ¿no? Porque para Foucault la vida es algo que surge en el siglo XVIII, no existe la vida antes, eso lo dicen las palabras y las cosas, ¿no? La vida nació en el siglo XVIII. En cambio en Deleuze, la vida no puede ser reducida, por supuesto, a un estrato, ¿no? Entonces siempre está la cuestión del afuera y las fuerzas del afuera, que son en definitiva fuerzas, en definitiva lo que transforma son esas fuerzas vitales. No podría decir que uno de los nombres, bueno, digo yo, uno de los nombres de la vida es el deseo, ¿no? Entonces uno podría decir que ahí hay, o en todo caso, dos concepciones de vida, o en todo caso una vida más cercana a la episteme Foucaultiana y una vida como, no fundante, pero sí lo que es. Yo tengo una pregunta para Diego, cambiando un poco el eje y poniéndome un poco en abogado del diablo. Que vos decías, usabas mucho la palabra utilidad en relación al utilitarismo. Sí. Y bueno, no me voy a defender a Spencer obviamente, pero sí en relación con Bentham y Stuart Mill. Sí. Utilidad es sinónimo de placer, bienestar, felicidad. Ahí. ¿Podrías explicitar un poco mejor en qué sentido cabría hacer una crítica de eso? Digo, vos no querés ser feliz, ponele por decirlo. Tenemos críticas de Foucault a Sarah Ahmed con el tema más a nivel de gubernamentabilidad, pero a nivel de una ética, ¿no? Mucho más cercana a una ética de este índole. Digo, a partir de la crítica de la falacia naturalista y qué sé yo, se introduce la cuestión del deber ser, aparece en ese sentido una ética del placer, parece mucho más cercana a Foucault, Deleuze y cierto Nietzsche que No, acierto Nietzsche, me quedaría con el cierto Nietzsche. Bueno. Me parece que Nietzsche no sé, o sea, me suena más a esa idea de placer hacia el lamentable bienestar como aparece en Zaratustra o algo del orden de la pulsión de muerte Freud, es decir, algo que a esa solución de compromiso, ¿no? De una estabilidad donde no pase nada. Me parece que la crítica del utilitarismo pasa por ahí y que ese hedonismo, como Nietzsche a veces lo lee en Epicuro o inclusive a Spinoza le dice eso en varias ocasiones, es uno que mantiene los niveles de creación, de posibilidad de pueblos muy, que casi lo imposibilita si el ideal en el sentido de las acciones y el modo de ordenar el mundo en relación a los fines que nos planteamos tiene que ver con que esos fines impliquen una cierta felicidad general, un bienestar, lo que él ahí llama la posición inglesa, ¿no? Vamos a vivir confortables, elegantes y me parece que eso dice, bueno, también puede ser una concepción inglesa de comprender ese mundo. No se trata de, yo creo que en Nietzsche que no hay que oponer esa concepción, digamos, esa búsqueda de felicidad general o para la mayoría, con una concepción nietzscheana del ser sufriente, como si eso fuera, ¿no? Lo que él dice es, no vamos a negarlo, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esas potencias. Eso diría. No está conforme, no está No nada. está conforme. ¿Cómo continuar? Tendría que convencer, pero sí. Pablo. Sí, quería felicitar a los tres por la exposición, muy buenas las que proponen de la manera didáctica de los trabajos. Por ahí la pregunta va más direccionada a ¿cómo es tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel, pero también para
Diego, tal vez es simplemente un comentario, pero las palabras comunismo y corrupción, que no la nombraron, pero son las dos que potencializaron en Brasil por lo menos todo el movimiento que dio lugar a lo que pasó y lo que sigue pasando ahora. No tengo una pregunta al final, entonces voy a tratar de elaborar algo, ¿no? Para cruzarlos. El emprendedor también, la figura del emprendedor está ahí poniendo fuerza a todo esto. Y bueno, desde Marx nosotros sabemos que la religión siempre fue el opio del pueblo, ¿no? Entonces como que el capitalismo siempre tenía un interés liberal más vinculado al dinero, al capital, y la religión no. Por alianzas o apoyos de intereses mutuos, sí, pero no directamente en el deseo de la gente, que tampoco lo que vos hablabas del deseo. Entonces todo el caldo que se formó ahora es religión aliada a una religión capitalista, una religión extremadamente creyente en el poder del dinero, en la que el emprendedor al mismo tiempo es un pibe en bicicleta que lleva comida, o una mujer que abre un salón de belleza, o iglesias, o otro tipo de emprendedorismo es distribuciones de cerveza, o sea, para los deseos del pueblo, que es eso lo que hacen, la iglesia, se deben. O sea, todos estos discursos intelectuales siempre funcionan en un ámbito, tienen sentido en un ámbito. Pienso en el deseo del pueblo, que el deseo actual no pasa por ahí. O sea, el deseo actual está pasando por una frase que vos tomaste de Nietzsche al principio, ¿no? Nuestros deseos, nuestras creencias dan lugar a lo que merecemos o a lo que nos pasa, ¿no? Entonces, dentro de todo eso yo quería ver si hay alguna estrategia, si hay alguna resistencia, un pensamiento porque cuando polarizamos el comunismo y el capitalismo, o defendemos una postura radical contra lo que está pasando, es como que alimentamos más todavía el pensamiento contrario. O sea, Brasil está al punto de directamente ir contra las universidades y contra cualquier pensamiento, cualquier palabra que uno diga defendiendo una posición del tipo que se está defendiendo acá, es aniquilada. Se me haría difícil contestarte eso porque parto de otro supuesto. Yo de hecho no solamente me defino como comunista, sino que pertenezco al Partido Comunista. Por lo tanto, mi posición está tomada de antemano y lo que a mí me preocupa es algo que pasa por qué hacemos con el comunismo aquí ahora. O sea, lo seguimos pensando como en el siglo XIX, hay que pensarlo en otros términos, hay que actualizarlo, en qué medida actualizarlo y desvirtuarlo. Son tensiones muy fuertes que se dan, como creo que todo el mundo sabe, en el seno de lo que vagamente llamé la izquierda, ¿no? Y a veces parecen como muy difíciles de resolver, porque por un lado hay sectores ultra ortodoxos que no quieren agregar nada nuevo y que piensan que estamos todavía en la Comuna de París, como si no hubieran pasado un par de siglos, como si nada nuevo hubiera bajo el sol. Y hay grupos, por el contrario, que militan desde mi humilde punto de vista, con demasiado caos, con demasiado desorden, con demasiadas consignas disruptivas, pero con poco contenido, con poca organización. Y entonces para mí el punto es ese: cómo encontramos un equilibrio entre cierta ortodoxia que hay que tener y cierta renovación, ciertas cosas nuevas que hay que aportar. Es muy difícil encontrar ese equilibrio, milite donde uno milite, sea el PC, sea el PO, sea el partido que sea. Para mí lo más triste, y lo que tendríamos que sentarnos todos los que de un modo u otro nos decimos anticapitalistas, lo que deberíamos hacer es ver cómo se pueden coordinar esfuerzos, porque la derecha no tiene ningún problema. Ellos se sientan enseguida, hacen números, sus negocios y está todo listo. Las discusiones que yo a lo largo de mi vida he presenciado entre troquistas viejos y troquistas nuevos, comunistas y troquistas y maoístas, son realmente para angustiarse.
son para angustiarse porque eso es lo que te muestra cuál es nuestro problema. De qué manera nos disolvemos y terminamos haciendo una izquierda consignista, de repente hacemos un par de manifestaciones, sacamos unas banderas, un poco de ruido y después nada más. O sea, no logramos tener inserción en lo real, no logramos tener un programa eficiente, una militancia organizada, y eso para mí es gravísimo. O sea, el trabajo que yo hice se inscribe en esas preocupaciones que son personales, pero que me parece que deberían exceder el límite de lo personal, lo individual. Pero no te puedo aportar una respuesta definitiva. Yo quiero rescatar del planteo de Guattari esta cuestión del deseo como un elemento fundamental y decisivo a la hora de hacer política y de pensar la política. Pienso que debemos incluirlo, tenerlo en cuenta, ver qué hacemos con eso. Y a partir de ahí, bueno, justamente lo que yo constato es que muchas personas que se dicen de izquierda no tienen el menor deseo de unir su lucha con otras personas de izquierda. Y eso es grave. Bueno, a partir de lo que compartí hoy acá, para mí lo que me interesa pensar ahora en relación a este tiempo actual que vos comentabas, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con qué es lo que se interpela de nosotros. Puse la figura del emprendedor porque me parece muy significativa y enlaza con varias tradiciones de pensamiento y por otro lado con lo que se enuncia en algún sentido, ¿no? A nivel ideológico, pero al mismo tiempo con lo que se pone en práctica a partir de dispositivos, no es simplemente una enunciación con la cual uno puede estar en contra. Entonces, a pesar de que uno tenga una ideología contraria, después uno funciona como un emprendedor, como consumidor, para comprarse la computadora más barata, con el mejor descuento, con las cuotas, o sea, uno está al acecho en muchos sentidos en ese punto, y me parece que el neoliberalismo supo interpelar muy bien, supo disputar, hablando más en términos locales, sobre todo, ¿no? Cierta condición de trabajo ¿no? El peronismo siempre supo interpelar, lo que sabemos hace mucho tiempo, en otro sentido que las izquierdas más tradicionales, al trabajador, y desde otro discurso, de otras prácticas, interpeló otra concepción del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con este esfuerzo que tenés que estar llevando adelante todo el tiempo para sacar un poco, ¿no? La cabeza fuera del agua, que es lo que pasó en Chile, entre otros lados, ¿no? Ahora un poco en eso. Y me parece que hay que pensar muy bien qué pasa con el modo en que nos acomodamos en buena parte de eso, aunque hablemos en contra o pensemos en contra, y que ese es uno de los puntos del utilitarismo que Bentham decía muy bien, ¿no? Cómo lograr que lo que es útil para el individuo coincida con el deber que necesita, por ejemplo, bueno, de la economía, lo que sea. ¿Cómo se puede hacer coincidir eso? Me parece que nuestra tarea es pensar cómo puede empezar a separarse eso, cómo esas fuerzas que efectivamente son tan potentes pueden utilizarse para algo que no ingrese tan cómodamente en encontrar nuestra satisfacción, y eso yo sigo ahí a Nietzsche entendiendo que implica un lamentable bienestar y una superioridad moral cuando otros lugares de superioridad moral se fueron diluyendo. Para cerrar diría esto, me parece que tenemos que pensar, por eso a mí me interesa sobre todo el pensamiento de Nietzsche, porque se atreve a pensar, por supuesto en algunos momentos de modo horrible, pero se atreve a pensar el problema de la jerarquía, y mi intuición es que si uno no se enfrenta con el problema de la jerarquía, hay quien lo sabe capitalizar muy bien. Me parece que no solamente se organizan negocios muy rápidamente, sino jerarquías morales, superioridades morales que reorganizan de alguna manera lo que se va diluyendo en otro sentido, ¿no? Lo que las meritocracias no logran, ¿no? Se vuelve a rearticular muy fuertemente, ¿no? Con las identidades nacionales, de la identidad sexual natural y todas estas cuestiones bien reaccionarias que están a nuestro alrededor. Pero para mí ese es un punto sobre el que pensar, no abandonar la organización jerárquica, ¿no? Y ver cómo se articula con nuestras pretensiones de igualdad. Bueno, dijiste desarticular el bienestar individual del bienestar general. Sí, ¿por qué?
Porque el concepto de bienestar general, asociado digamos, a cómo el neoliberalismo lee o toma del utilitarismo, es el crecimiento de la economía. Es un concepto de bienestar general que justamente es lo que hay que discutir. O sea, que el problema se nos arma, me parece, en parte, digo, se nos arma, se me arma, ¿no? No es que, porque uno dice, bueno, claro, el concepto de bienestar general, maravilloso, ¿no? Un montón de situaciones que uno quiere defender en ese sentido, ¿no? Pero ese concepto de bienestar general está en disputa. Y a mí me parece que no, digamos, que parte de lo que hace Nietzsche es decir, no tenemos que aceptar un concepto de bienestar general, en ese sentido, hasta con Marx, por alianza, ¿no? O enlazarse, ¿no? Que aparece como si fuera efectivamente universal, como si fuera una instancia general, pero que en realidad es de un sector determinado, ¿no? Definición misma de ideología, ¿no? Hacer pasar el interés de un sector como un interés general, donde podemos efectivamente acomodarnos a eso y en buena parte creo que lo hacemos. En buena parte creo que lo hacemos, pero me parece que hay que poner en crisis justamente la idea misma de ese estamos en el mismo barco, ¿no? Y encontrar el modo de que vos vas a dar lo mejor de vos, la mejor versión de vos mismo para que este barco vaya un poco más rápido. Okay, sería la lectura específicamente neoliberal del utilitarismo. Sí. Porque digo, también puede ser entendido de modo comunista. Sí, Sí, claro. Yo te felicito porque, digamos, sí, fue medio teológico esto de que sos del PC queriendo tanto bueno. ¿Cómo lo tomo eso? Te felicitaba. No sé. No sé, disculpa, Lo dijo, te felicito. Ha sido tan felicito como esa pregunta. Una rara ave. Yo la verdad que para Un mí- filósofo y escritor francés dijo que el partido nos da la identidad, ¿no? Nuestro yo No, pero está como vos subjetivo. digamos que incluiste este temor a otros movimientos, esta cosa de que guarda con la línea de fuga. Yo soy yo y no pido permiso para pensar. Estoy donde me gusta estar y donde quiero estar, pero nunca jamás pido permiso para pensar ni tampoco creo que alguien me pone el pie encima para que diga tal o cual cosa. Por lo demás, sí. Pero los burócratas sí, digamos, porque uno también Burócratas quería- en todos lados. Burócratas hay también en el troquismo. El troquismo. Bueno, sí, bueno, nadie está hablando, digamos, de la panacea del comunismo porque no lo vimos nunca. No, es que el comunismo en principio jamás existió. Todavía. El comunismo como comunismo propiamente. Si Pero yo no se digo, tendrían que llamar de otra manera, estalinos. yo soy un vil de ser de carne y hueso. No, es un es lo mejor que podés tener. A mí me gusta cómo suena el concepto de comunismo. No renunciaría a ese concepto en primera Claro, instancia. hacerlo con un partido tal vez es hacer propio algo que no es tuyo. No, lo que yo tengo como preocupación es esta dificultad que tenemos hoy en día, no sé, como decía antes, comunistas, troquistas, socialistas en sentido amplio, para consensuar un plan mínimo de acción anticapitalista. El hecho de que haya 10, 12, 15 partidos troquistas o de inspiración troquistas, el hecho de que tengamos también un par de partidos comunistas, es angustiante. Y es angustiante ¿Por qué la para... diversidad en ese sentido te parece angustiante? porque nunca se unifica en un programa de lucha, porque nunca se unifica, aunque sea, insisto, mínimamente con un programa básico. Seguimos discutiendo, o sea, en el seno de la izquierda seguimos discutiendo Stalin versus Trotsky, Mao versus Stalin, qué sé yo, no sé. Yo he presenciado discusiones ridículas, absurdas. Yo creo que tenemos unos años, digamos, pensamos un montón de cosas y te levantas y te vas, de última, Entonces, vos decís, mientras yo una vez presenciaba una discusión entre dos militantes, uno joven y otro ya no tan joven de la época de los 70. Entonces, el militante viejo, imagínate, se jactaba de haber sido militante en la época más dura y difícil, cuando ser militante era cosa que, no sé, realmente que te caracterizaba como ser de lo más valiente. Y el militante joven que lo veía al otro como, no sé, un viejo achacado que ya no se iba a tirar piedras con la policía. Y yo estaba escuchando
escuchando eso y realmente me quedó tan marcado eso, que me dije, esta es la principal causa por la cual no se avanza. Mientras sigamos en esa línea, no vamos a avanzar. ¿No notaste que hay movimientos que hicieron que hacen otra... ¿Cuál? Feminismo. ¿Cuál? Feminismo, por ejemplo. El feminismo, primero, yo, o sea, siendo hombre, a ver, me da un poco de temor pronunciarme porque capaz que puede entenderse como que quiero decir lo que es o debería ser el feminismo. Yo lo veo como plural. Yo no hablaría de feminismo, sino de feminismos o movimientos o líneas feministas de diferentes inspiraciones y que actúan y que militan. Así como hablamos de lo otro. A ver, yo creo que hay dos problemas que son el mismo problema, ¿no? El problema de una ortodoxia excesivamente rigurosa que no dé lugar a la diversidad, a la amplitud, que no dé lugar a las nuevas posturas. Yo me acuerdo, y vale porque justamente hace al tema de las jornadas, una vuelta hace muchos años me fui a conversar con los chicos del Partido Obrero que estaban a la vuelta de casa. Entonces nos sentábamos. ¿Eso fue algo declarado? Es que me senté a conversar. Y vos qué haces, a qué te dedicás, qué esto y qué lo otro. Entonces le pregunto al que era el referente del lugar, le digo, ¿y ustedes cómo ven, por ejemplo, el comunismo en el pensamiento de Guattari, de Deleuze? El tipo lo despachó con una sola palabra: eclecticismo. Ahora, eso a mí me dijo, bueno, listo, o sea, por ahí es la posición solamente de él, no puedo tampoco universalizarlo, pero esta ortodoxia se da no solo en el PC, se da en todas partes, se da en los partidos troquistas, también los movimientos troquistas. Y el populismo también se da. Bueno, populismo son conceptos muy ambiguos, hay que verlo. Pero lo que te digo es, entre esa ortodoxia rígida, entre esa ortodoxia dura, que no da lugar a la diversidad o a la pluralidad, y el pluralismo disolvente, que no se materializa nunca en absolutamente nada, que se limita a la enumeración de consignas. ¿Y el mayo francés para vos qué fue? Me habría gustado estar ahí. A mí también, El mayo francés fue una experiencia muy interesante y muy valiosa. Lo que ocurre es que una mala forma de hacerle justicia es pensar que el mayo francés es la clave de todas las revoluciones o el único modo de pensar lo revolucionario, porque entonces no le hace justicia, le carga sobre los hombros una mochila que el mayo francés no pretendía tener, nunca se propuso ser el modelo de todas las luchas futuras. Tiene un valor, tiene un sentido. ¿Cómo? ¿Y la revolución cubana? Bueno, yo la veo con buenos ojos, evidentemente. Bueno, pero más allá de tus buenos ojos, claro, más allá de tu poesía, que me encanta, pero bueno. Si soy crítico o no soy crítico de la revolución cubana, es que bueno, me está llevando por todo el espectro. Pero me gusta porque... A mí también me gusta mucho la de todos, pero me parece que la tuya es como que hizo análisis y dije, wow, cuando dije PC, ya dije, ¿qué pasa? No sé, todavía sigo sin saber si es bueno o es malo. No se trata de ser bueno o ser malo, se trata de ser un poco crítico. Estoy bromeando, pero digo, lo que a mí me preocupa, justamente me preguntas por Cuba, me puedes haber preguntado por Evo Morales, me puedes haber preguntado por Lula, me puedes haber preguntado, qué sé yo, por las diferentes experiencias. Lo que a mí me preocupa es que muchos grupos, muchos partidos de izquierda, en vez de defender primero a los propios y después hacer la crítica puertas adentro, enseguida saltan, por ejemplo, del caño en el debate. Primero, aclarando que él no tiene nada que ver con ciertos regímenes, y después aprovechando los minutos que sí le hizo si podía hacer. Entonces, yo digo, no le peguemos primero
a los que están más próximos a nosotros. Quizás Lula tampoco es la gran figura de la izquierda, tal vez no lo sea Evo o tenga muchos defectos Evo, pero no son el primer objetivo, no es lo que hay que criticar primero. Entonces, lamentablemente, por más que la frase sea remanida y capaz que hay que revisarlo un poco, es cierto que muchos grupos de izquierda terminan haciendo el juego a la derecha. Yo sé que esto enferma mucho, sé que muchos no están de acuerdo con esta frase, pero yo creo que en cierta forma sí es cierto, porque nos ponemos primero a criticar, vos sos del PC, vos sos Trotsko, vos sos, no sé, del partido de Zamora, y en realidad debería vincularnos un aire de familia, mínimamente, o sea... Pero la familia, viene medio raro. Como sigue siendo... Pero, o sea... Cosas que no ayudan a incrementar el bienestar general. Perdón, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Sí. La última. Primero pensando un poco esto de, retomando lo mismo que dijiste, de qué criticar y qué no criticar. Yo me considero crítico de todo, hasta de mí mismo y mi movimiento mismo que yo quiero generar, porque si no, no creo que se pueda. Para lo básico, si no soy crítico de Trotsky en el 20, el 23, estoy avalando después el asesinato a los anarquistas de Kronstadt y muchas otras cosas que surgieron, que era bueno, no critiquemos a la izquierda, y después la izquierda sigue surgiendo igual de autoritaria o igual de mala, por así decirlo, que lo que está criticando. Por otro lado, eso como por mi segunda parte. Pero vamos en el eje del deseo, ¿no? El deseo, según lo que anoté que vos decías, según lo que dice Deleuze, pertenece a la producción deseable social, ¿no? Y que el deseo es un productor de la realidad. Ahora, si el deseo se enmarca dentro de las estructuras que el capital y el Estado nos permiten, digamos, para que el deseo fluya, yo me pregunto qué revolución es esa, porque digamos, estamos viviendo el deseo en el mismo marco donde se permite que el deseo surja y no en otros marcos. Y así como de comunismo, yo también hablaría, digamos, esta liberación de deseo individual y colectivo que pueden surgir. Yo me pregunto qué forma de liberación de deseo individual y colectivo pueden surgir, porque vos nombrabas como revolucionario resistencia nada más que el partido trotskista, el movista, el leninista, o el PC, o el PO, o los P, no sé qué. Digamos, son bastantes, no son nada más. Son un montón, y vos me decís que están todos como muy diversificados, yo no todos muy unificados, porque todos tienen las mismas metodologías de lucha, en cuanto a que todos se inscriben en una metodología de lucha partidaria. Y agarrando a Tony Negri, si querés, y ahí ya me corto y me decís, digamos, hay otros tipos de comunismos, si mismo hablando de los 70, no en Francia, pero sí en Italia, en italiano, hay muchas otras formas de inscribir el deseo en formas creativas y nuevas, y no novedosas, pero sí nuevas y no autocomplacientes, y no me acuerdo qué palabra usabas vos, que me pareció muy piola también, como que yo creo que un poco la metodología del deseo imbrincable del partido es esa autosatisfacción, ¿cómo es que decías vos? Esa palabra y, digamos, cuarta lugares a marcos de izquierda. Que la izquierda no es un marco solo, sino que hay varios marcos de izquierda y que se puede usar más de izquierda de la izquierda también. Esa unificación que vos ves, ¿no? Que tal vez pasa por el lado de lo burocrático, del funcionamiento de los diferentes aparatos partidarios, va en la línea, me parece, de lo que es la posición que tomó Zamora en el siglo XXI. Zamora vivió denunciando, y es un tipo que respeto muchísimo Zamora. De hecho, yo mi primer voto se lo di al MAS allá por 1989. Pero digo, es un tipo que respeto muchísimo, me parece un tipo muy piola, pero justamente es la línea de lo que vos estás planteando. O sea, la denuncia de Zamora pasó a ser los demás partidos de izquierda tienen estructuras absolutamente rígidas, burocráticas, verticalistas, reproducen esto y lo otro. No podemos caer en eso, y entonces surge la autoconvocatoria, que los pueblos manden, y se cae, a mi modo de ver, en algo tan amplio y tan difuso que termina por ser, de hecho, contrarrevolucionario. Esa es mi perspectiva, puedo estar totalmente equivocada. Creo que justamente cuando Zamora llegó a tener un gran porcentaje de votos en Capital y se le abrían las chances para unificar un bloque de izquierda fuerte, novedoso, como pocas veces había habido, se bajó. Y cuando se bajó, se fue toda la mierda, perdón porque lo diga así, pero se fue toda la mierda, se disolvió por completo esa gran fuerza que se estaba gestando. El tema es,
creo que vamos más allá de tenemos que estar más antes. Digo, a partir de tu análisis, Sí. yo te rescato eso. Yo estoy a favor de las luchas plurales y transversales, pero no al punto de que hagan imposible o que tornen imposible un programa común, básico, mínimo de lucha anticapitalista. Que justamente en relación a esta cuestión de la publicidad y de un programa común, etc., como una cuestión que me surgía cuando escuchaba como decía es cómo es posible hacer una articulación, una experimentación molecular, una experimentación molar, si en ese sentido el partido no es un aparato de captura del deseo, si en ese sentido también justamente lo que se está viendo hoy en día son formas difusas de lucha, pero que igual así funcionan, que no es nada más el autonomismo italiano de los 70, sino que lo que está pasando en Chile hoy en día, que no hay ningún partido a la cabeza, que al mismo tiempo no hay ningún programa, al mismo tiempo Piñera sigue en el poder, ¿no? Hay un montón de factores, pero digo, hay algo del siglo XXI donde todas estas ideas de programas unificados ya no están existiendo, y creo que es uno de los grandes problemas de los partidos de izquierda, de hecho. Sí, y que justamente, si nos paramos de esta perspectiva del deseo como productor, nada, ¿cómo hacemos para conjugar estas dos? Es que esa es mi gran pregunta y mi gran inquietud, y es por eso que me animé a escribir este trabajo. Ya te digo, o sea, no lo hice con respuestas claras y definitivas, lo hice con el propósito de poner sobre la mesa una mirada, que es la mirada de Guattari, que me parece interesante y que tiene algo por lo menos que aportar en el escenario actual. Y eso que vos señalabas con respecto al partido y de las capturas que hace el partido, bueno, justamente lo interesante de la lectura que hace Guattari del PT en su momento es que le parecía ser un partido que podía ser un partido, podía tener una organización, pero al mismo tiempo no reproducir, y eso era lo que para él contaba, los modos de subjetividad y de dominación vigentes en la época. Entonces, el tema no es si el partido tiene o no tiene una organización, sino si reproduce o no reproduce, vamos a decirlo rápidamente, la ideología dominante o las ideologías dominantes. Dependiendo del PT, o sea, no hay que ser devenir del PT, o sea, no sigamos teniendo esa ideología. No. Disculpa, perdón, tenemos que cerrar acá. Vamos a una serie de negociaciones complejas con la burocracia, ¿vieron? Teníamos la 108, nos pasaron a este y mientras estábamos hablando nos dijeron, no, hay otra actividad. Así que, claro, una serie de errores burocráticos, están mal, están angustiados, piden disculpas, pero negociamos que a las 4 máximo tenemos que entregar este aula y pasar. con lo cual, tenemos unos breves minutos de recreo y se puede continuar la discusión En la 324 del pasillo. 340, el agua. 347. Eva Perón es el aula. No sé por qué. Hay que llevar todo. El cable HDMI, no sé. Sí. Pero te pude preguntar, tengo muchas preguntas. Ya sabes lo que te va a preguntar. No, no te iba a preguntar sobre tu proyecto. No, básicamente parece que creemos que deseo contra deseo, liberal, que es rodífico. Yo lo volvería a cerrar otra vez por el estado censurado. Por eso para mí hay que igual digo lo mismo, no es con vos, no sé todo el mundo. Te tenía mirando así como...
Estamos discutiendo la diseño, ¿es? Y es cuando tienes Vale, eso tiene otro color. Muy bueno, lo poco que pude escuchar por esto de...